Hola, buenos días. Estamos a lunes, día... Estamos despistados, 14 de diciembre. Ya comentamos anoche que empezaba una semana intensa y vamos a intentar centrarnos un poco en la información. Hoy han empezado nuevas filtraciones sobre las disputas en el gobierno. Parece que está claro que en el gobierno nadie quiere asumir lo que hay que asumir. Y lo que hay que asumir es que la situación económica no está para regalar dinero, sino para efectuar recortes. Y aquí tenemos a dos partidos, uno dispuesto a no sacrificar nada y otro todavía pensando que la vida es un baile y que da igual las cosas, da igual el dinero. Recordemos, uno de sus mentores decía que el dinero total se imprime y no pasa nada. Pues así nos va. Pues las filtraciones, vamos con un par, dos, tres de estas batallas internas que vamos días explicando. La primera, Calviño y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo: no te autorizo a subir el SMI, el salario mínimo interprofesional. Segunda, Escrivá quiere subir el plazo de cotización a 35 años. Podemos, obviamente, se opone. Tercera, Podemos quiere tener al menos 3 vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Como puede imaginar, se opone la inteligencia en este caso, vamos a decirlo así de claro. Porque lo de Podemos a veces es vivir en los mundos de Yupi, que uno está muy bien en los mundos de Yupi, pero claro, si te lo pagamos entre todos se hace un poco complicado. La gracia o la desgracia es que sale hoy en un diario, creemos que ha sido en Voz Populi también para poder comentar todos, que la declaración de Olmo, la mano derecha de Pablo Iglesias delante del juez sobre los informes a Neurona, ojo, 363.000 euros, fueron en su mayoría verbales. Ya sabemos, en este país, por hablar te dan 363.000 euros. Hombre, una cantidad cuanto menos creemos que un poco excesiva. Pues según parece no se plasmó casi nada o nada en informes escritos porque la premura del tiempo hace que las cosas se hagan verbalmente. Ya lo saben a partir de ahora. Según la teoría de Podemos, cuando vayan a firmar una hipoteca o cuando vayan al banco, exíjanle que lo hagan de forma verbal, porque tienen poco tiempo y tienen que aprovecharlo para otras cosas. Realmente estamos en un país gobernado por ridículos, por gente con un desconocimiento total de la realidad, con gente alejada de la vida diaria y con gente que, lo peor, se cree que sus contradicciones son las que mueven el mundo. Pues no, sus contradicciones, señores de Podemos, son sus contradicciones, digámoslo así de claro. Que ustedes no sepan hacer nada porque en su vida han trabajado, porque se han dedicado la vida, como Pablo Iglesias, a ser pasajeros de pasillo en las universidades, no quiere decir que el resto de la humanidad no haga sus obligaciones. Que no tenga que firmar contratos por escrito, que no tenga que enfrentarse a la realidad cuando hay un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la solución de Podemos, la hemos dicho muchas veces, siempre es la misma. Por ética y por moral, claro. Por ética y por moral lo hemos dicho más de una vez. Por ética y por moral está muy bien. Cada uno tenemos la nuestra. Unos mejores, otros peores. Pero lo que está claro, que cuando pones la ética y moral por delante y luego le infringes con las concubinas, con los despidos masivos, con los becarios sin cobrar, etcétera, etcétera, particularidades de Podemos, se te hace un poco complicado mantener esa ética y esa moral. Estamos delante entonces de una gente que simplemente es o desconocedora o gran hipócrita. Algunos tenemos claro lo que son, y no lo vamos a negar. Es decir, su vicio es la persecución de todo aquel que no opine como ellos, es la estigmatización de todo aquel que no opine como ellos, sea en redes, sea en medios de comunicación, sea creando medios exclusivamente para el ataque y el acoso. Y es una sensación que nos lleva a algunos a esos duros años de los 30, sí, del siglo pasado en algunos países de Centro Europa, donde aquel que no pensara igual era llevado donde era llevado y aquel que no pensara igual tenía un fin que era claro. Lo cual nos lleva un poco a lo que llevamos tiempo diciendo. Un gobierno que se apoya en un agente de esta calaña
parece que debe tener los días más bien contados. Y esta semana intensa que hemos dicho va a ser una semana muy intensa, porque las filtraciones no solo van a reflejar la debilidad de Podemos, sino van a reflejar en muchas ocasiones el acompañamiento del gobierno del PSOE a medidas y acciones de Podemos que rozan o traspasan cualquier límite, no ya intelectual ni moral, sino incluso legal. Asistimos a una semana complicada. Vamos a ver que estas filtraciones sobre las desavenencias internas del gobierno cada vez se van a hacer más extensibles. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la, digamos, cercanía de Sánchez al proyecto de Iglesias hace que sea muy difícil, que Sánchez sea prácticamente prisionero de sí mismo. Es decir, Sánchez sabe que cada vez es más difícil echar a Iglesias sin echarse él mismo, y eso es bien sabido dentro del partido, que, por cierto, cada vez tiene menos fuerza, pero, como siempre hemos dicho, es un partido que está en el territorio, y el territorio es quien más protesta, el territorio es quien más deseo tiene de cambio, y el territorio es quien más está maniobrando para mover a ese Sánchez que, seamos sinceros, parece por su cara, por sus manifestaciones y por su aspecto, que comienza a estar en una situación cada vez más complicada. Vamos a dejarlo ahí porque creemos que es importante dar margen a los días. Hoy también podemos comentar más cosas. También, y a nosotros nos sabe mal decir, también decíamos, pero bueno, si es lo que toca y vamos un poco adelantados al resto, tampoco es nuestro problema. Ya saben que lo bueno de tirar cartas es que a veces adivinamos. Como decíamos, portada hoy del Mundo también para comentar. Casado para la pugna para fulminar a Ayuso. Ha visto que ha subido más de lo que creía, ya no es la inocente persona que habían colocado y es alguien que le empieza a hacer sombra. Vamos a decirlo así de claro. Hace unos meses hablábamos de un único y exclusivo varón posible para sustituir a Pablo Casado en caso de fracaso. Ahora parece cada vez más obvio que no llegará ni el fracaso de Casado porque quizá se le mueva la silla antes de tiempo. Y ya no hablamos de un solo varón, que era Feijóo en este caso, que parece muy cómodo en Galicia, también lo debemos decir así de claro, sino parece que ha salido de debajo, como una hierba, de debajo de la tierra, ha salido Ayuso y obviamente Almeida. Ya veremos si estos líderes, nuevos líderes, tienen la fuerza suficiente o no para mover a Casado. Lo que está claro es que Casado, con su actuación negligente durante toda la crisis, con su trabajo de oficinista oscuro sin resultados, cada vez parece más claro que tiene menos confianza de gente del partido y menos confianza para seguir en el cargo. Veremos, porque al final todo esto se imbrinca de una manera muy curiosa, es decir, se mezcla la incompetencia del gobierno, la debilidad contra Podemos, la debilidad de la oposición y, por cierto, ¿dónde está la desaparecida Inés Arrimadas? Parece que ha desaparecido estos días. En fin, es el país que tenemos. Un país donde, por cierto, y no podemos olvidar, se va a repetir el juicio a Otegi simplemente por una cosa, la gente no se haga extrañas cuestiones. La Unión Europea lo suspendió, el Tribunal de Justicia, y obliga a repetirlo. Y el Supremo, como tal, ha ordenado que así se actúe. Veremos el resultado. Cierto es que Otegi ya cumplió la pena que se le pedía, con lo cual todo lo que puede ser, pues será. No tiene ninguna otra historia y seguramente si sale a su favor pues pedirá una indemnización al gobierno español que obviamente tocará pagar. Eso es lo que algunos llamamos la división de poderes, que si se equivoca la justicia pues rectifica y se arreglan las cosas. Algo que parece que en la política no existe y algo que parece que nos alejamos cada vez más de este país. Nos emplazamos a las 00:00 hoy, como siempre vamos a seguir informando, días de intensos, días de múltiples ataques, vamos a decirlo, como saben, no nos vamos a despistar por eso. En este país hay gente que le encanta hacer el troll, hay gente que tiene muchas frustraciones personales y hay gente que simplemente no sabe vivir al momento y se piensa que las cosas se hacen de un día para otro y cual película de sábado a la tarde mala y barata, las historias acaban siempre bien. Habrá que estar atentos porque al final muchos de los que escuchan, muchos de los que viven, la mayoría de los que estamos, podemos hacer cambiar alguna cosa. Y aunque no lo crean, las hormiguitas hacemos el trabajo que hacemos
pero al final acaba siendo más efectivo de lo que algunos creen. Por eso, ataques, ataques, ataques y ataques. Nosotros, como siempre decimos, seguimos.